En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy miércoles 27 de noviembre del año 2024. Ya lista en compañía de Fabricio Filippi. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo te trata este miércoles muy caluriento? Muy caluroso en realidad, pero aquí estamos ya lista para empezar una nueva jornada de Economía 1000. ¿Te parece si hacemos el pimponeo de las principales noticias económicas del día? Perfecto. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Bueno, hablando un poco de lo que es el contexto internacional, en el portal digital América Economía, la Reserva Federal de Estados Unidos ha anticipado que si los datos llegan aproximadamente como se espera, es decir, que la inflación continúa bajando de manera sostenida al 2% y la economía permanece cerca del máximo de empleo, probablemente sería apropiado avanzar gradualmente hacia una postura más neutral en la política monetaria. No obstante, valora cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos a la hora de tomar decisiones futuras sobre las tasas de interés. Ya en el ámbito regional y de acuerdo con ámbito.com, en el mes de septiembre en la Argentina el consumo masivo mostró otra muestra de debilidad y de que no acompaña los indicadores positivos en torno al crédito y algunos sectores productivos. Las ventas en los supermercados anotaron su peor registro en 5 meses, mientras que los autoservicios mayoristas no pudieron sostener la mejora que habían experimentado en agosto. De acuerdo con datos del INDEC, en el 9º mes del año los supermercados vendieron por 1,59 billones de pesos, dólares, ¿sería eso, Fabricio? Serían dólares. Dólares, lo cual implicó una contracción interanual del 12,8% y un retroceso del 0,4% en comparación con el mes previo. De este modo, la serie desestacionalizada del organismo mostró que se trató del mes con menor actividad desde abril. Bueno, yendo un poco al contexto nacional, en ABC Digital, el Ministerio de Minas y Energía de Brasil autorizó que a otras 15 empresas a importar energía eléctrica desde nuestro país para revenderlos en el mercado libre brasileño. Destaca la prensa brasileña esta semana. La autorización ministerial para importar electricidad desde Paraguay había beneficiado a finales de octubre último a otras 4 firmas, entre las cuales figura el grupo Infinity, que había presentado a la ANDE una oferta de $21,07 por megavatio, en el marco de licitaciones que había convocado para exportar al Brasil la energía asociada a 100 megavatios medios de Acaray. Y ya me dicen desde producción que está en línea uno de los invitados hoy vía Zoom. Él es José Velázquez, director de cálculos actuariales del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo estamos, José? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar del otro lado. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes y a la órdenes. Gracias, José. Creo que tuvimos un pequeño inconveniente con Vanessa Cubas, que esperemos se pueda sumar en breve, pero arrancamos igualmente contigo la entrevista como director de cálculos actuariales del sistema de previsión social aquí en Paraguay. José, estaban ya, de hecho se ultimó estos detalles de lo que va a ser, de lo que es la reforma o la modificación de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social y de hecho ya fue enviado al Congreso Nacional. ¿Podrías comentarnos cómo fue este proceso y sobre todo por qué se tomó la decisión de finalmente presentarlo ya oficialmente en materia de reforma o de modificación de la Carta Orgánica de la Previsional? Bueno, le comento, esto para empezar no es una iniciativa nueva, sino son recomendaciones que se venía haciendo desde aproximadamente 2 décadas. Y ya consta de los informes actuariales del 2000 en adelante. Los primeros estudios actuariales fueron realizados por organismos internacionales y los últimos tiempos fueron realizados por técnicos del IPS. Y justo con este gobierno del IPS y también nacional, decidieron las autoridades llevar adelante este proceso de reforma.
Insisto que no es no es una iniciativa nueva, sino se viene recomendando desde el punto de vista técnico desde hace más de 2 décadas. José, hablabas de este estudio actuarial y podrías de alguna manera hacer una recapitulación, porque obviamente la gente no está todo el tiempo pendiente de estos resultados y de este informe que suele hacer nomás luego el Instituto de Previsión Social. ¿Qué es lo que reveló este cálculo actuarial o este estudio actuarial, lo último que tengan y que justamente llevó a que finalmente se tenga que presentar un proyecto de una reforma muy profunda como la que estamos hablando? Hola, José, creo que se congeló ahí. ¿Me copias, José, verdad? Sí, ahí le escucho. Ahí. No le escuché bien la consulta. No te preocupes, José, porque hubo ahí como un lapsus. Te mencionaba si podías, por favor, compartir con nosotros algunos de los resultados que había arrojado el estudio actuarial que hicieron desde la previsional, lo último o datos últimos que tengan para compartir con nosotros y después ir avanzando sobre puntos puntuales, ¿vale? El juego de palabras de la reforma en sí. Perfecto. El último que está en vigencia data del año 2021, es un estudio actuarial 2021-2100 que se hizo con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo. Ese estudio se realiza con los técnicos de la asesoría actuarial y siempre con acompañamiento de los organismos internacionales. Les comento antes de explicar los resultados que ahora mismo estamos en la versión final de la evaluación actuarial 2024-2100. Y yendo a la consulta concreta, el estudio actuarial es como ir a consultar con un médico, donde el médico nos hace un diagnóstico, realiza cierto estudio, análisis de sangre, de imágenes, y a partir de ahí saca un diagnóstico y nos da recomendaciones. Y en el estudio actuarial se hace lo mismo, se toman datos históricos, se hacen las proyecciones y un diagnóstico de la institución. En los resultados de ese informe actuarial se estimaba que el déficit corriente, que es en qué momento ya no va a alcanzar la recaudación aporte obrero patronal para pagar las obligaciones de jubilaciones y pensiones, se iba a dar en el 2038. Pero ese evento, que es de público conocimiento, se dio a partir del 2020, en la época de la pandemia. Se aceleró. Y aceleró, pero pandemia y diversos motivos. Uno de los resultados más sorprendentes, digamos, y ese estudio actuarial tenía varias recomendaciones y entre ellos reiteradamente se volvía a insistir en extender el periodo de referencia que se considera para el cálculo de las jubilaciones. Actualmente el IPS considera 36 meses para el cálculo de las jubilaciones, y en dicho estudio actuarial se recomendaba pasar de 36 a 120, inclusive en algún momento se decía tomar inclusive toda la historia laboral de la persona. Y el objetivo de eso es para que al calcular el promedio se tenga mayor estabilidad y, por supuesto, reflejar de la mejor manera el esfuerzo contributivo que realizan los aportantes. También otra de las recomendaciones insistentes es que se tiene que financiar o encontrar una fuente de financiamiento específico para lo que le llamamos beneficio adicional anual, que es una especie de jubilación, de aguinaldo que se paga a los jubilados, y otras recomendaciones. Pero en esta administración se decidió tomar una de las tantas recomendaciones y seguir adelante, es justamente cambiar el periodo de referencia, incrementar de 36 a 120. Pero se hace de manera, o se pretende hacer de manera gradual para que no impacte de manera significativa en los aportantes. José, acá ya me confirman desde producción, y disculpas, que ya se conectó también Vanessa Cubas. Ella es gerente de prestaciones económicas también de la Previsional. ¿Cómo estamos, Vanessa? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes allí a los anfitriones y a todos los que escuchan
este prestigioso programa. Es un gusto estar con ustedes. Economía a 1000, entiendo Así que es. creo que ya estoy en contacto en alguna ocasión anterior. Un saludo también a mi compañero José y bueno, las órdenes aquí. Vanessa, nosotros arrancamos esta entrevista preguntándole justamente a José sobre esta propuesta de reforma que ya está en el Congreso Nacional, de hecho, pero le pedía precisiones sobre el estudio actuarial, el último que se hizo y que de alguna manera refleja la realidad, que seguramente también hay que aplicarle otro tipo de condimentos o determinantes para tener un poco más de reflejo de la situación actual de la previsional, pero a grandes rasgos justamente José ya nos estaba compartiendo. Y quiero ir contigo, Vanessa, sobre este punto en particular de la reforma de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social. Si pudieras compartir con nosotros las aristas o los ejes que contempla justamente esta reforma. De hecho, José ya mencionaba uno de estos ejes, pero a modo de ir profundizando también en estos pilares. Con muchísimo gusto. El contexto de esto es el inicio de la gestión de esta administración encabezada por el doctor Jorge Brites, que asumimos en nuestros respectivos cargos en agosto del año pasado, 2023, y con la instrucción del doctor Jorge Brites de hacer una revisión y evaluación objetiva de cómo encontrábamos la situación y cuáles eran las medidas que desde el punto de vista técnico deberían de ser elevadas a la máxima autoridad institucional para que tomen decisiones. En ese contexto se puso en funcionamiento de nuevo el Comité de Reformas Legales y Reglamentarias, que estuvo por muchos años fuera de actividad, y ese Comité de Reformas Legales recoge o está integrado por la Gerencia Financiera, la Asesoría Actuarial, justamente encabezada por José Velázquez, la Dirección Jurídica, la Dirección de Planificación, la Gerencia de Salud, y así todas las instancias institucionales más importantes. Y entre todos juntos hicimos una evaluación de los números, de la contabilidad, del estado financiero, de los ingresos y recaudaciones, y ahí nos encontramos también con las recomendaciones reiterativas que desde el año 2000 había hecho la asesoría actuarial, de medidas que deberían ser tomadas en la institución. Entonces, en ese seno de ese organismo, de ese Comité de Reformas Legales, creímos pertinente recomendarle a nuestros superiores tomar un conjunto de medidas, pocas, pero muy urgentes y muy necesarias. Y esas medidas son las que fueron ya aprobadas por nuestro Consejo de Administración. También las expusimos al presidente de la República en varias reuniones que tuvimos con el presidente Peña y su equipo de asesores, también los representantes del Ministerio de Economía. Debo decir que en 20 años de funcionaria en el IPS, es el primer presidente de la República que nos concede tanto tiempo de su agenda para entender, comprender y finalmente acompañar políticamente estas propuestas técnicas, ¿verdad? Bueno, hecho este contexto, lo que tengo que decirle es explicarles las 4 propuestas que han sido aprobadas por el Consejo. Son solamente 4. La primera que ya estaba explicando José, que es extender el periodo de referencia para calcular la jubilación de 3 a 10 años. La segunda implica dejar de transferir un aporte que hoy ya estamos recibiendo de más o menos alrededor de $100 millones anuales, que hoy el IPS actúa como un agente recaudador y transfiere al Ministerio de Salud y al Ministerio del Trabajo para ciertos programas específicos. Esa es la segunda propuesta de reforma, dejar de transferir y que eso ingrese como recurso genuino del Fondo de Salud, el Fondo de Enfermedad y Maternidad. Tercera propuesta es una reingeniería interna que implica que una parte de lo que hoy se recauda y va para el Fondo de Administración, que en total va un 1.5%, un 0.5%, pasarle también a reforzar el Fondo de Enfermedad y Maternidad, con lo cual esto también es un compromiso de mejora en la calidad del gasto en el ámbito administrativo y un mejor manejo, ¿verdad?, de los gastos en ese ámbito. Entonces, quedaría con un 1% para el funcionamiento administrativo y el 0.5% pasa también a reforzar el Fondo de Enfermedad y Maternidad, con lo cual pasaría del actual 9%
más 2,5 de la primera propuesta que les acabo de mencionar, y el 0,5, con lo cual pasaría de 9 a 12% de ingreso para el Fondo de Enfermedad y Maternidad. Y por último, la cuarta propuesta, que es una solicitud de inclusión al Instituto de Previsión Social en una ley que la Escribanía Mayor de Gobierno ya tiene, a través de la cual le realiza todas las operaciones de transferencia y modificación de dominio de inmuebles a varias instituciones públicas sin costo. Entonces nosotros solicitamos, eso tiene el acuerdo de la Escribanía Mayor de Gobierno, que el IPS también entre a ese listado de instituciones. ¿Por qué y para qué? Sí. Porque tenemos varios inmuebles, varios cientos de inmuebles, que incluso la Contraloría General de la República nos ha observado que no están titulados a nombre del IPS. ¿Y por qué no están titulados? Porque eso tiene que ser titulado hoy a precios de mercado. Vanessa, ¿me copias? Estamos teniendo problemas con la red. Vanessa. Se fue, ¿verdad? ¿Vos me escuchás bien, José? Y debe ser la dificultad. Hola. Hola, Vanessa, ¿me copias? Vanessa, creo que no nos está escuchando. Aquí estoy, ¿verdad? Te copiamos entrecortado y casi no ya la última parte. Hola, Vanessa. Hola. Ahí sí, aquí ya estoy. recuperamos, Vanessa. Creo que hay una cuestión ahí de conexión. Bueno, sí. Nos quedamos en básicamente... La señal nomás se fue porque yo les estuve escuchando todo el tiempo. No, si me decís dónde nos quedamos, entonces sí, voy a retomar. Básicamente en que hoy muchos de los inmuebles no están titulados y si se tiene que hacer a precio de mercado. Entonces, evidentemente, eso va a representar, imagino, sí, una erogación más que importante, significativa para el IPS si se hace con ese procedimiento, pero ya tienen, de hecho, la venia de lo que mencionabas de la dependencia del Ejecutivo. Así mismo, tal cual. Con eso terminamos. Son solamente estas 4 propuestas que han sido elevadas por el IPS, que luego de la evaluación por parte de la Presidencia de la República también ellos han finalmente hecho los ajustes, porque fíjense que el dejar de transferir el 2,5% para que eso quede como un ingreso del IPS significa que el Poder Ejecutivo también asume un compromiso apostando por el fortalecimiento del IPS de financiar los programas que tienen el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo, que va a tener que ser financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces ellos también tuvieron que hacer sus ajustes. Claro. Por eso también se propone una implementación gradual de esa reforma. Entonces, en síntesis, tenemos 4 propuestas que han sido elevadas por instancias técnicas, acompañadas por el sector político, institucional, por el alto sector político del Estado paraguayo, que es nuestro presidente de la República, y hoy está en manos del Congreso. También ahí les quiero decir que hemos mantenido una serie de reuniones. De hecho, esta semana estuvimos convocados por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que ya está estudiando este proyecto de ley, y creo que el día de la fecha, ya ha emitido su dictamen en mayoría por la aprobación de esta propuesta de reformas. La semana pasada también la Comisión de Salud Pública y Previsión Social de la Cámara de Diputados ya emitió el dictamen favorable a la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo con estas reformas, así que estamos esperando que una comisión más a la que fue girada, que entiendo que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, emita su dictamen y eso ya pase a ser tratado en el plenario de la Cámara de Diputados. Y por último, antes de volver a cederles la palabra, decirles que señalar, ¿verdad?, que la propuesta de pasar de 3 a 10 años el cálculo de las jubilaciones tiene por objetivo, primero, reflejar el esfuerzo contributivo de las personas en un 40% del tiempo que aportan, porque hoy
3 años solamente representa el 12% de 25 años. Con eso también desincentivar una práctica muy nociva para nuestro sistema, que es el incremento en los últimos años del aporte, y con ello fortalecer nuestro fondo de jubilaciones y pensiones, pero también si las personas pasan a aportar por su salario real, los otros 2 fondos de salud y de administración también van a ser beneficiados. Las otras propuestas, la del 2,5 y la del 0,5, tienen por objetivo fortalecer el fondo de enfermedad y maternidad, que sabemos que es una gran demanda de nuestros asegurados, atenderles mejor, comprar todos los medicamentos, financiar los equipos de electromedicina, y para eso necesitamos, por supuesto, recursos. Y por último, lo de la escribanía mayor de gobierno va a implicar un ahorro muy importante para el fondo de administración. Entonces, estas propuestas no generan ninguna modificación sustancial para los asegurados, no significa un incremento de aporte, sino que significa optimizar los recursos que hoy ya tenemos y mejorar y reflejar de una mejor manera en los beneficios que reciben nuestros jubilados en base al aporte que hicieron la mayor parte de su vida laboral activa. Así que creemos que esto es muy necesario. Es demasiado importante que el Congreso, con nuestros representantes allí, entiendan la importancia de estas propuestas, y bueno, esperamos que sean aprobadas lo antes posible. Fabricio. Vanessa, tengo una consultita. Que va más trasladado, me parece, a José, sobre todo, okay, por la viabilidad financiera, sí, y técnica, que es el sí, punto número 1, Fabricio. Perfecto. La consulta es la siguiente: ¿cómo contribuiría este cambio a la sostenibilidad financiera del IPS? De prosperar esta propuesta, José. De prosperar esta propuesta va a tener un impacto muy importante a largo plazo, porque extendería aproximadamente entre 4 a 5 años más el agotamiento de la reserva. Es decir, que el IPS, de llevarse adelante este cambio, IPS tendría recursos para hacer frente a sus obligaciones por lo menos por 4 a 5 años más aproximadamente. Tomando como punto de partida 2038 para adelante, así sería, José. Sí, pues este número está basado en el informe actuarial anterior, estamos a punto de actualizar, pero para tener una referencia, supongamos que estimamos ese punto y bajo el escenario actual sea 2040. De realizarse este cambio se tendría recursos hasta 2044 o hasta inclusive 2045 aproximadamente. Vanessa, José, antes de que vos ingresaras justamente a esta entrevista, hablaba de una, y creo que vos también lo reforzaste en algún momento, de una aplicación gradual. ¿Qué se entiende por esto? Vamos a desmitificar también el término y esto que se va a considerar en lugar de 3, como funciona actualmente el cálculo para la jubilación, a extenderlo a 10. Esto no va a ser de forma retroactiva, no le va a afectar a la gente que ya está próximo a jubilarse. ¿Cómo se va a manejar esto en el sentido del proceso y cuando utilizas la palabra gradual? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Realmente tenemos que decir que la implementación gradual es una propuesta basada también en las formas de implementación de cambios en todas las otras cajas del mundo, ¿verdad? Entonces, se ha evidenciado que genera menos resistencia si la implementación es paulatina, es suave, ¿verdad? A lo largo de, en este caso, 7 años. Entonces, nosotros hemos recomendado que así sea. Y eso significa que lo que está escrito en el proyecto es que la vigencia de la ley va a ser inmediata, es decir, como todas las leyes, al día siguiente de su aprobación, pero que la implementación, sobre todo de este periodo, el periodo de referencia, que va a pasar de 36 meses, que equivalen a 3 años, a 120 meses, va a ser a razón de 1 mes por cada mes de vigencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si se aprobara la ley, por dar un ejemplo concreto, en el mes de noviembre o en el mes de diciembre de este año, entonces en enero del año que viene se van a considerar 37 meses, en febrero 38 meses para calcular la jubilación, y así por delante. Con lo cual, las personas que están próximas a jubilarse realmente van a tener 7 años todavía por delante, primero para declarar de acuerdo al salario real que tienen, ¿verdad? Eso es lo que busca este proyecto de ley,
Y segundo, no tienen por qué preocuparse aquellas personas que están próximas a jubilarse, porque realmente el impacto va a ser muy suave, ¿verdad? Como la implementación en sí misma va a ser muy paulatina, muy gradual. Y por el otro lado, decir que este cambio es necesario que se vaya implementando de manera inmediata, porque no tenemos ni 5 ni 7 años para esperar a que entre en vigencia esta propuesta de modificación. Tiene que entrar de manera gradual, de manera paulatina, pero tiene que entrar en vigencia este cambio, porque de lo contrario no vamos a lograr primero el cambio en esa cultura que necesitamos de declarar sobre el salario real. Y con esa declaración del salario real, lograr un mayor incremento o un incremento en el ingreso, y también que los beneficios que vamos dando cuando ya estén en vigencia estas normas reflejen la mayor parte del aporte que han realizado mientras estuvieron aportando estos trabajadores al sistema. Así que nosotros necesitamos que esos cambios se realicen ahora, porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a suceder? Y eso es algo muy importante para ustedes, que son muy jóvenes, ¿verdad?, que están aportando al sistema del IPS. Hoy, las jubilaciones elevadas que reciben nuestros jubilados está siendo financiada o pagada por los aportes de los trabajadores jóvenes. Y para cuando los casi 800.000 aportantes jóvenes que tenemos hoy pasen a estar jubilados del lado de los 82.000 jubilados, ya probablemente no tengamos los recursos para pagarles sus jubilaciones a estos trabajadores jóvenes que están aportando hoy. Entonces nosotros creemos como institución, también creemos que como, por lo menos a título personal, como sociedad, como generación, nosotros tenemos que resolver este problema y no podemos dejarle a la generación futura el que estalle el problema en sus manos. Nosotros tenemos que asegurarnos de tener los recursos para pagar las jubilaciones de los 82.000 jubilados que tenemos hoy, pero también necesitamos volver a generar el superávit entre lo que ingresan a Puerto Rico patronal y lo que gastamos mensualmente, para ampliar, para aumentar nuestro ahorro, para poder tener los recursos para pagar las jubilaciones de ustedes, los jóvenes. Así que ese es el desafío, de hacer prevalecer el interés general de los casi 800.000 trabajadores por sobre el interés particular de a lo mejor 5.000 o 10.000 personas que se van a jubilar en los próximos años. Nosotros tenemos que pensar en la mayoría. Definitivamente, Vanessa, y desde aquí al menos tenés nuestro apoyo pleno, porque es necesario y de hecho es una de las tantas preocupaciones que solemos manifestar aquí en el programa, porque cuando hablamos de asegurar la vejez de nosotros en algún momento, y ya que estamos a la vuelta y considerando también la situación complicada de la situación financiera del Instituto de Previsión Social, claro que es un llamado urgente a hacer esta reforma. A modo de desmitificar un poco, Vanessa, también, o quizás echar por tierra esto que también se genera como temor y que no está contemplado, tengo entendido, en la propuesta de reforma, sobre cambiar parámetros. Estoy hablando sobre todo de lo que es la edad de jubilación e incluso la tasa o lo que se aplica en porcentaje. Eso no está contemplado dentro de esta reforma. Solamente el cálculo que se va a tomar para justamente la jubilación, que pasaría de 3 a 10 años. El resto no se toca. El resto no se toca por ahora. Tiene que quedar claro que estas son las propuestas de reformas más urgentes, pero no son todas las necesarias y no son todas las que nos han recomendado los técnicos. Esas otras reformas o cambios paramétricos, como se llaman técnicamente, tienen también que ser abordadas. Tenemos que poner en la discusión de la opinión pública con nuestros asegurados, con nuestros jubilados, con nuestros trabajadores aportantes, con los empleadores y el Estado, en esa mesa donde tenemos que partir de la realidad social, de la realidad económica, de la realidad demográfica que hoy tiene el Paraguay, que es diferente a lo que se veía en 1943 cuando se crea el IPS. Esa es una discusión pendiente, es incómoda, sí, es incómoda. Probablemente mucha gente no quiera hablar de esto, pero es necesario hacerlo, porque de otro modo, hago acá una pausa.
Efectivamente, ahora no se propone modificar ninguno de esos parámetros que mencionaste, ni la edad ni la tasa de aporte. Solamente son 4 propuestas que son las que he manifestado de manera detallada. Así es. Cierro la pauta y continúo diciendo que esa discusión la tenemos que abordar en algún momento. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si nosotros no resolvemos el problema del IPS a mediano o a corto plazo, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que ya vimos que sucedió en la caja bancaria, que sucede en la caja fiscal y que ha sucedido en otros países. Cuando el dinero no alcanza para pagar las jubilaciones y pensiones, ¿qué se hace? El Estado, como garante de la seguridad social, interviene y suceden 2 fenómenos básicamente. O se bajan los beneficios, se pagan menos las jubilaciones y pensiones, o el Estado completa lo que falta. Yo creo que nadie va a querer recibir menos. Totalmente. Y tampoco vamos a querer que el Estado ponga lo que falta, porque si el Estado pone lo que falta, sale del bolsillo de los 6 millones de habitantes. Bien, entonces hoy estamos en condiciones de resolver nosotros nuestro problema, de aportar lo que debemos aportar, de cumplir la ley y de recibir los beneficios en base al esfuerzo contributivo que hizo cada aportante. Y así vamos a recuperar el equilibrio financiero de la institución, y así vamos a darle larga vida a esas jubilaciones en las que nosotros nos estamos esforzando a aportar al IPS. Vanessa, se nos está acabando el tiempo, pero yo les comprometo para un nuevo capítulo aquí en Economía de Mil, y sería más que interesante que pudiéramos charlar aquí en persona para ir justamente ahondando más en estos temas. Agradecerles su tiempo y que tengan un excelente miércoles. Con mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos con Vanessa Cúas, gerente de prestaciones económicas, y José Velázquez, director de cálculos actuariales del Instituto de Previsión Social, hablándonos sobre los alcances del proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social. Recordemos que es el sistema previsional, la caja previsional más importante del país, la que aglutina, y de hecho los trabajadores, el empleador está obligado a incluirle a su dependiente dentro de este sistema. Y muy importante lo que nos estaba contando Vanessa y también José sobre la reforma, aclarándonos los puntos sobre todo, porque este es un tema que ya se discutía de hecho tiempo atrás, sobre elevar el cálculo, los años para calcular la jubilación, porque se detectaron muchísimas cuestiones fraudulentas en el proceso de hacer este cálculo, de gente que de repente pasó de ganar sueldo mínimo y en los últimos, o aportó sobre esto antes de cumplir los 3 años previo a su jubilación, y luego esto se duplicó, se triplicó, y obviamente esto genera mucha presión en las finanzas del Instituto de Previsión Social, sumado a otros factores también, evidentemente. Así que decía yo que desde aquí vamos a estar monitoreando también el proceso de esta propuesta de reforma tan importante, tan vital, diría, para el país. Fabricio, ¿nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo. Nos reencontramos mañana. Dejamos pendiente el tema mañana. ¿Querés tirar, no? No, para mí que vamos a dejar otra vez en expectativa. Así es. Le vamos despidiendo, que tengan un excelente miércoles. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.